En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K TCL C635 con tecnología QLED, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo del 2022. El primer pro o aspecto positivo es que por el hecho de tener panel VA, su rendimiento en escenas oscuras es usualmente bueno o más que decente, con una relación de contraste relativamente alta, muestra poca intensidad del efecto clouding y unos sangrados de luz muy tolerables. No obstante, en algunas escenas con alto rango dinámico se nota una nubosidad y sangrados de luz levemente molestos, y lo que debes tener en cuenta es que para decrecer la intensidad de esos efectos tendrás que bajar la cantidad de brillo. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene panel VA, y esto se debe principalmente a que cuenta con tecnología de color QLED o Quantum Dots. Es compatible además con tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HDR10+, Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. El tercer pro o punto positivo que es relativo de este televisor es que cuenta con el sistema operativo Google TV, y para muchas personas esto es una ventaja principalmente por el hecho de tener mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. También permite la función de compartir pantalla y por supuesto soporta el asistente de voz de Google, y además es compatible con la función de manos libres para activar el asistente de voz simplemente diciendo, por ejemplo, OK Google. El cuarto aspecto medianamente positivo de este TCL C635 y que aplica para el apartado gaming es que si bien se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, no soporta los 120 Hz en 4K, pero por lo menos sí es compatible con los 120 Hz en 1440p y también en 1080p. Y además es compatible con frecuencia de actualización variable, que aunque no se trate ni de FreeSync ni tampoco de G-Sync, aún así hace un buen trabajo con el manejo del movimiento en este apartado gaming. Cuenta además con una Game Bar que, si bien no es la gran cosa desde mi punto de vista, al menos tiene algunas funciones como hacer aparecer una mira en pantalla que puede resultar algo útil para algunos gamers. Además tiene muy buena calidad gráfica tanto en rango dinámico estándar como con aquellos videojuegos que tienen soporte para alto rango dinámico, incluyendo aquellos con Dolby Vision. Sus tiempos de input lag no están para nada mal en la práctica, y de acuerdo a algunas páginas tal vez puedan oscilar entre los 14 y 15 milisegundos. Y su tiempo de respuesta es más que decente para ser un televisor de gama media baja, rondando alrededor de los 15 a 16 milisegundos. El quinto pro de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo a través de decodificadores de señal digital, y esto es gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con lo cual puede ser una muy buena opción de bajo presupuesto para por ejemplo ver contenido que tenga muchas escenas de acción, deportes o mucho movimiento en general. El sexto aspecto positivo es que si bien su uniformidad de colores grises no es la mejor, aún así muestra muy poco efecto de pantalla sucia, y aún a la hora de ver contenido con más color como por ejemplo partidos de fútbol, el efecto de pantalla sucia puede llegar a pasar desapercibido. El séptimo aspecto positivo de este Smart TV es que tiene un buen trabajo de escalado de imagen, pero recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El resultado es muy agradable con contenido a partir de 1080p, pero con contenido de menor resolución no es el mejor, pero al menos es más que aceptable. El octavo pro de este Smart TV es que tiene un buen sistema de sonido con tecnología de la marca Onkyo, tiene buena fidelidad, buenos bajos y muy poca distorsión al subir la cantidad de volumen a su máxima capacidad. El sistema de sonido de este Smart TV es mejor en comparación a otros televisores que se consiguen por un rango de precio similar. Y aquí te dejo una muy pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. We are bound by the color
union of our every thought and emotion. Y el noveno pro de este televisor es que es relativamente barato teniendo en cuenta todos los puntos positivos que posee, costando entre 450 y 470 dólares, y además al menos aquí en Colombia tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más en comparación a marcas como LG, Samsung o Xiaomi. En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual no es una buena opción para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o una película con personas que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero esto es algo normal en televisores que tienen panel VA. Segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de señal digital, y esto para muchas personas es un aspecto muy relevante. Tercero, he notado que con el paso del tiempo los televisores de gama baja y gama media de esta marca tienden a ralentizarse un poco en cuanto a la fluidez del sistema operativo. Su hardware es aceptable, pero obviamente no se le puede pedir mucho por el precio que tiene. Y como puntos neutros tenemos que, primero, su cantidad de brillo no es muy alta, aunque esto es algo normal en la gama baja o gama media baja. Y además esto le permite tener menos intensidad del efecto clouding en escenas oscuras, aunque recuerda que para decrecer aún más el efecto de nubosidad tendrás que decrecer aún más la cantidad de brillo. Segundo, no tiene el mejor manejo de los reflejos de luz natural ni artificial por su cantidad de brillo, por ende es principalmente recomendado para habitaciones oscuras o que no reciban tanta iluminación directa proveniente de las ventanas, pero al menos en una habitación con iluminación artificial su rendimiento es decente. Tercero, en cuanto a sus entradas, no está para nada mal. Cuenta por ejemplo con 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, además de un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, uno para el cable LAN para internet y otro para el cable de la antena de aire. Y como dato final, debo decir que muy probablemente los tamaños más grandes de este TCL C635 pudieran tener un poco más de brillo y un sistema de sonido levemente más potente. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.